Para iniciar este ciclo, hemos considerado este año oportuno hablar desde un punto de vista más general sobre cómo era un ejército en este periodo. Claro, hablar de los ejércitos en cualquier época, en este caso en época napoleónica, es de una amplitud tremenda, porque se puede elegir un enfoque doctrinal o teórico, los reglamentos, la concepción de la guerra, un enfoque social, los ejércitos profesionales, los ejércitos de leva, los primeros ejércitos nacionales o el primer ejército nacional, es el comienzo de una era en ese sentido. Se puede elegir un concepto institucional, se hablaba de Prusia no como un Estado dotado de un ejército, sino de un ejército dotado de un Estado. Así se refirió Mirabeau famosamente al Estado de Federico el Grande. Se puede elegir una perspectiva tecnológica e industrial, porque el ejército es un consumidor enorme de textiles, de industria de todo tipo. Un enfoque demográfico, el efecto que las guerras napoleónicas causaron, que fue tremendo, fue una verdadera carnicería para Europa. Enfoque económico, el enriquecimiento de las manufacturas británicas. En fin, había muchísimas alternativas o posibilidades. Y porque además el periodo marca el comienzo de una época, pero tiene unas raíces muy profundas que se nos llevan a mediados del siglo XVIII. De manera que yo lo que voy a hacer hoy aquí es, voy a centrarme en aquello que considero más relevante para entender mejor lo que mis compañeros, yo mismo en la última conferencia, vamos a hablar, presentando una serie de cuestiones generales de concepto y comunes a todas las conferencias que permitan a estas ulteriores exposiciones descargarse de explicaciones detalladas que son comunes a todas las batallas del periodo. Porque claro, cada ejército es un mundo, desde el francés al británico, pero todos tienen una serie de elementos comunes. Y a esos es a los que me voy a referir. Ese factor común. Voy a utilizar sobre todo referencias al ejército napoleónico francés. No por nada, sino porque si no sería caótico, aunque haga alguna referencia a alguna otra organización militar, y porque el ejército de Francia, el ejército de Napoleón y el ejército revolucionario previo viene a ser el espejo en el que se miran los ejércitos posteriores. El ejército de Prusia en 1806 es una cosa y después de enfrentarse a Napoleón en el año 1806-1807 se va a convertir en algo radicalmente distinto en la Guerra de Liberación de 1813, precisamente modelándose en torno al ejemplo francés. Omitiré la mayoría de las referencias que podría haber hecho al ejército de España en la Guerra de Independencia, porque no descarto que en el futuro podamos hacer unos trabajos o unas conferencias más detalladas sobre el caso español. Y dicho esto, mis alumnos muchas veces en clases de historia y de arqueología militar hay dos cuestiones sobre la época napoleónica que les llaman la atención. La primera es por qué usaban los ejércitos napoleónicos estas tácticas irracionales de líneas y columnas de soldados rígidamente agrupados en filas y en columnas empaquetados, enfrentándose a un fuego mortífero de artillería, a un fuego de fusilería. ¿Qué sentido tiene? ¿No es irracional? Y la segunda pregunta es, ¿no es irracional también vestir en el campo de batalla estos uniformes con tocados altísimos, plumas, entorchados, que incluso dificultarían el movimiento? Pues vamos a comenzar por estas dos cuestiones. Y para eso vamos a partir de lo más concreto e iremos avanzando a lo largo de la explicación hacia temas más abstractos. Y lo más concreto es cuáles eran las armas del periodo, cuáles eran sus efectos y en qué sentido las armas disponibles orientaban las formaciones y las tácticas de los ejércitos. Lo primero que tenemos que entender es que la infantería, que es el 80% en número de los ejércitos napoleónicos, las tropas a pie, usa unas armas, el fusil no mosquete, el mosquete es una pésima traducción influida por el mundo anglosajón fundamentalmente, el musket es el fusil, que es un arma que en realidad en época de Napoleón tenía ya en lo esencial prácticamente idéntico, más de siglo y medio, y en lo que debemos fijarnos es en dos cuestiones. En primer lugar, que la munición se lleva preparada, consiste en unos proyectiles, en unas esferas del plomo del tamaño de una canica grande, de unos 30 gramos de peso y unos casi 2 centímetros de diámetro,
metida junto con un saquete, en un saquete de papel con la dosis de pólvora más o menos correcta para disparar el arma sin que reviente o sin que la pieza, la bala, no salga con la fuerza suficiente. Este es el primer elemento. Un soldado llevaba en torno a 60 de estos cartuchos, que todavía seguimos utilizando esta terminología, de papel con la bala y la pólvora. Y en segundo lugar, el sistema de disparo, que ya digo, se había diseñado desde el siglo XIV. Básicamente consiste en que la bala está dentro de un tubo de metal donde la inflamación de gases de la pólvora expulsa a gran velocidad esa pieza de metal, pero la pólvora hay que inflamarla desde el exterior por un agujerito que está en el arranque del cañón, que se llama oído, y ahí se aplica una mecha, que son las llaves más antiguas, que prenden fuego a la pólvora del interior y hacen que el arma detone. Hasta ahí bien. A lo largo de varios siglos se van creando distintos modelos de ignición, que son lo que llamamos las llaves. Llaves de mecha, llaves de rueda, hasta llegar a mediados del 17 a la llave de chispa. Bueno, pues una llave inventada entre 1600 y hasta 1650, en lo esencial va a seguir siendo empleada hasta época de la Revolución Francesa, hasta 1789, y durante todo el periodo napoleónico e incluso varias décadas después. Hay distintos modelos, prusianos, franceses, británicos, pero todos comparten el mismo mecanismo básico de disparo. Un mecanismo que es complejo. Partimos de la base de que ya hemos introducido en el cañón la bala y la pólvora, que están aquí dentro del cañón. Aquí hay un orificio que no se ve, el oído. Al apretar el gatillo del arma, esta pieza, el pie, cae violentamente con un resorte, el pie de gato, y empuja esta pieza móvil articulada, que es el rastrillo, que está rayado, y el sílex o el pedernal que está el pie de gato hace saltar unas chispas que inflaman una pizca de pólvora que se ha colocado en esta pieza, que es la cazoleta. Y aquí se produce la inflamación que se transmite desde la cazoleta por el oído al interior del cañón y se produce el disparo. Todo esto, contado así, parece sencillo, pero lo interesante es que tenemos que pensar que para producirse esta secuencia, primero el soldado ha tenido que romper el cartucho de papel, poner un poquito de pólvora en la cazoleta, cerrar la cazoleta, poner el arma en seguro, echar la bala y el resto de la pólvora por el cañón, empujarla con una baqueta, todo eso mientras le están disparando. Este es el proceso de este recreacionista belga-holandés. Está mordiendo el cartucho, expulsa, pone un poquito de pólvora en la cazoleta, cierra la cobija y ahora echa la pólvora restante con el papel y la bala, saca la baqueta, una pieza de metal, empuja hacia abajo y mientras tanto le están disparando. A su compañero le acaba de arrancar la cabeza una bala de cañón, no ve nada porque hay humo, su sargento está gritando como un energúmeno y tiene que hacer una serie de pasos porque cualquier error en este proceso, que puede tener hasta 17 pasos en algún ejército, puede provocar el fallo del arma. Esta es la secuencia de un disparo, pero es la secuencia que, yo digo, tiene una serie de etapas que son bastante complejas porque el arma se carga por la boca y lleva tiempo. Un fusil de este tipo, de este modelo, el Charleville, modelo 1777 o año 9, el modelo Brown Bess británico, cualquiera de ellos, puede tener fallos mecánicos. Obstrucción del oído, del canal de comunicación, porque la pólvora es de grano grueso y acaba obstruyendo la comunicación. Obstrucción del cañón por la pólvora y el papel que se va quemando. El granadero Coignet de la Guardia recomendaba orinar dentro del cañón, en ese caso, para desatascarlo. Lo cual en mitad de la batalla pues, también tiene su complicación. Las condiciones meteorológicas pueden humedecer la pólvora y hacer que la chispa no se produzca, o que el sílex, el pedernal, esté mal colocado en el pie de gato y no produzca una chispa que inflame la pólvora de la cazoleta. Todo ello puede hacer que falle el disparo. También puede haber fallos por entrenamiento, porque estés tan nervioso, te están intentando matar los de enfrente, se derrame la pólvora en la cazoleta y por tanto no se quede suficiente pólvora para la ignición, o que al cargar, sobre todo las tropas poco entrenadas, metes la pólvora, metes el cartucho, la bala, empujas con la baqueta y se te olvida sacar la baqueta. En el momento de disparar, sale disparada la baqueta, que a lo mejor empala algún desdichado unos metros más allá, pero ya no puedes disparar porque no puedes volver a cargar el arma.
O puedes, para ahorrarte el volver a meter la baqueta dentro del tubo del cañón, al lado del cañón, la clavas en el suelo para poder hacer el movimiento más rápido. En ese momento dan la orden de avanzar o retroceder y ahí se queda la baqueta clavada y no puedes volver a disparar. O, en los nervios, cargar varias veces, 2, 3, 4 veces, se han encontrado ejemplos arqueológicos, y reventar el ánima del cañón en el momento de disparar, porque has metido la bala 3 o 4 veces con los nervios. Se calcula que en condiciones ideales, en este tipo de fusiles, 1 de cada 6 disparos fallaba, por alguna de estas razones. Y en combate, al menos 1 de cada 4 disparos, y más en condiciones de humedad o de lluvia, podían fallar. A esto añaden ustedes la cadencia de tiro. El máximo teórico es hacer todo este proceso que les ha enseñado el recreacionista 4 veces por minuto. Pero en combate real, un soldado que pudiera hacer más de 2, 3 disparos por minuto ya estaría muy bien entrenado. Incluso en condiciones de combate prolongado, donde la pólvora se obstruye el ánima, o en caso de milicias poco entrenadas, una media de 1 o 2 disparos por minuto es bastante normal. Con este arma, que tiene un alcance eficaz, no tiene alza, a los soldados no se les enseñaba a apuntar, se les enseñaba a encarar y disparar en la dirección general del enemigo. Los alcances teóricos podían, en teoría, llegar a los 300 metros, pero en exámenes teóricos se calculaba que hasta un 75% de las balas podían acertar a menos de 70 metros. Pero todo esto es pura teoría. En combate las condiciones se alejan siempre muchísimo de estas efectividades de un 75% de blancos a 80 yardas, a 70 metros o 50%. En realidad, a 200 metros, una proporción de un 3 o un 4% de blancos ya sería alta. Y a 100 metros quizá un 5%. Es decir, de cada 1000 balas disparadas, pues solamente 50 darían en el blanco. Se calcula, se han hecho estudios estadísticos, aunque no hay estadísticas precisas, sí hay datos parciales de muchos combates, que solamente entre un 0,2 o un 0,5% de las balas disparadas en una batalla daban en algún blanco. Lo que significa que un batallón de 500 hombres disparando un cuarto de hora la mitad de la munición que llevaba, unos 30 cartuchos, solían llevar unos 60, causaría entre 30 y 75 bajas, 500 hombres disparando. Pero es que, claro, para los de enfrente, si son 500, perder 75 hombres muertos y heridos en un cuarto de hora es mucho. Es decir, es un arma que a más de 75 metros tirar era desperdiciar munición, por eso se enseñaba a los soldados a esperar hasta ver el blanco de los ojos de sus enemigos, y se recordaban como cosas absolutamente excepcionales, que en un caso una salva a 20 metros, no mucho más de la longitud de esta sala, dio un 30% de blancos, cuando lo normal es pensar que no fallaría ni un solo disparo. Por eso, por estas dificultades del arma, por el entrenamiento, por los nervios de los soldados, era necesario agrupar el fuego en descargas y garantizar un fuego continuo, de manera que no todo el batallón disparara a la vez, sino que disparara en sus secciones, de manera que siempre se reservara parte de los mosquetes, de los fusiles preparados para disparar, en caso de un ataque de caballería o una carga por sorpresa. Pero en todo caso, y esta es la clave, una descarga de 500 fusiles en unos segundos a 20, 30, 50 metros puede ser verdaderamente aterradora y causar un daño terrible. Por supuesto, la mejor forma de agrupar estos disparos y poder coordinar descargas era que las tropas estuvieran en una línea o con 1, 2 y 3 filas una detrás de la otra muy pegadas, de ahí que se hable de infantería de línea para estas tropas. Hasta tal punto, algunos oficiales estaban decepcionados por la eficacia del fusil de época de finales del 18, de mediados del 18, que tenemos la historia de que en el año 1792, antes de que Bonaparte fuera primer cónsul, un teniente coronel británico del 44 de Infantería propuso reintroducir el arco largo de la época de la Guerra de los 100 años sobre la base de que era un arma más barata, silenciosa, que en batalla tenía unas ventajas, que era más fiable que el fusil, igualmente preciso a 100 metros, con un alcance incluso eficaz mayor que el del fusil, que no producía humo y que tenía una cadencia de disparo de hasta entre 4 y 6 veces mayor
que la del fusil. Por supuesto, como ustedes pueden imaginar, la propuesta, que era seria, fue desestimada. Primero porque psicológicamente para un soldado volver a llevar un arma que percibía como medieval le haría sentirse psicológicamente ridículo, porque el arco necesita bastante más espacio, porque el viento perjudica mucho más a la flecha que al proyectil de plomo, y sobre todo porque entrenar a un arquero en la Edad Media, en la época de Agincourt, llevaba décadas, muchos años, mientras que a un soldado de infantería se le podía entrenar a manejar el fusil al nivel que estábamos comentando en apenas unos días. Y por tanto un recluta podía convertirse en un soldado que podía disparar y en el conjunto de un batallón de 500 hombres podía ser eficaz en un periodo de días o pocas semanas. De manera que, efectivamente, en época napoleónica se disparaba a no más de esta distancia de este cuadro de Ferrer del Mau, representando la batalla de Bailén, de en torno a 100 metros. Rara vez se disparaban salvas a mayor distancia porque era desperdiciar munición. Lo que pasa es que los soldados tendían a ponerse nerviosos y a disparar antes de tiempo. Y la función de los oficiales era evitarlo. Un elemento adicional es que el uso de pólvora negra, de la pólvora negra del periodo, provocaba un humo tremendo que envolvía a las unidades al poco que llevaran 3 o 4 descargas y ya no se veía nada, literalmente nada. No sé que hiciera bastante viento, una unidad que estuviera disparando continuamente unos minutos se veía envuelto en una niebla densa que además atacaba la garganta, y eso provocaba que los mandos no controlaran a sus hombres, no vieran lo que estaban haciendo, y la necesidad de que los hombres estuvieran agrupados en formaciones compactas fuera aún mayor. Eso no significa que este fusil napoleónico, en realidad del siglo XVIII, fuera una escopeta de feria y que fallara constantemente. Usada en salvas y en masa podía ser terrible y desde luego sus heridas eran muy graves, muy serias. Piensen ustedes que estos fusiles, el Charleville del 77 tiene un calibre de 17 milímetros, o el Brown Base de 19, es decir, son canicas de 30 gramos de plomo de casi 2 centímetros de diámetro. Para que se hagan una idea, en comparación, el ZMC, que es el mejor fusil de asalto que ha tenido el ejército español en el último siglo, tiene un calibre de 7,62 milímetros, no 19, y el actual, el G36, un calibre de medio centímetro. La velocidad de salida de un fusil napoleónico era de en torno a 300 metros por segundo. Un fusil de asalto moderno llega a los 900 metros por segundo. Las características balísticas son totalmente distintas. Pero lo que nos importa ahora es que, por tosco que fuera, por lento de cargar, por poco alcance que tuviera, por muchos fallos, su poder de detención, es decir, el impacto de un proyectil de plomo a 300 metros por segundo recién salido del ánima, era muy elevado. Esto es un experimento que se hizo con un fusil original, un Brown Bess británico, disparando con pólvora negra sobre gel balístico, es decir, sobre una masa que simula bien la carne humana, con unos vástagos para simular los huesos, y esto es lo que ocurre cuando impacta una bala. Se produce un vacío tremendo en el tejido, aquí está entrando, se hace un boquete enorme, y cuando llega al hueso, si toca con él, aquí tienen el proyectil, lo destroza. Es decir, las heridas que causaban, incluso cuando no golpeaban un hueso, eran tremendas en el caso de impactar contra un hueso largo, un fémur, un hueso de brazo, el pecho, por supuesto. Lo cual no significa que todo herido en época napoleónica muriera. Las heridas pueden ser más o menos graves, pero la resistencia de estos hombres a veces es asombrosa. El que llegó a mariscal, el mariscal Oudinot, de su época joven hasta que se retiró, recibió 20 y tantas heridas. Aquí tienen el repertorio completo, 3 golpes de sable en Neuberg en el año 1796, cuando era un joven soldado, otro golpe de sable aquí, una herida de metralla en 1812, 5 heridas de sable en 1795, la mayoría la sufrió de joven, cuando era un soldado y luego un joven oficial, pero luego en las grandes carnicerías de Wagram en 1809, del Berezina en 1812 en Rusia, o de Potolsk en Rusia, también, siendo ya mariscal del imperio, sufrió graves heridas. Es decir, se puede sobrevivir a una herida de este tipo e incluso a una veintena.
Para entender, por fin, el funcionamiento del fusil napoleónico hay que entender, además, la bayoneta, que es un elemento esencial en este periodo. Desde el siglo XVI al XVII, los soldados armados con armas de fuego, mosqueteros y arcabuceros, tenían que estar protegidos por piqueros en casos de ataques de caballería o en caso de ataques cuando estuvieran recargando el arma en este lento proceso. Bien, ya desde el siglo XVII, las picas fueron sustituidas por un invento nuevo que permitía introducir por el cañón del arma una bayoneta, un cuchillo. Hay quien piensa que la bayoneta surge en los Pirineos, en España, en armas de caza, donde en un fusil de caza se introducía por el cañón una daga o un puñal para poder cazar osos, pero enseguida surge no ya la bayoneta de clavar, que impide disparar el arma, sino la bayoneta de cubo, de donde viene todavía el término engarce de bayoneta, que se ubica en torno, con un giro en torno a la boca del cañón, en el punto de mira, y permite disparar al tiempo que se dispone de un arma blanca que permite dar por obsoleta la pica y proporciona un arma de unos 2 metros de longitud, bastante sólida, con que defenderse de la caballería o, en el caso de que la pólvora esté mojada, contra ataques de infantería. Sobre la bayoneta hay toda una mística, es un arma defensiva contra la caballería, útil en caso de una carga, pero también una mitología transmitida por los cuadros de la época. El general Lejeune era un oficial del imperio, un general, también varón, pintor, que desarrolló una serie de cuadros en los cuales las cargas a la bayoneta y estas batallas cuerpo a cuerpo, que luego nos ha transmitido el cine o incluso la novela, da la sensación de que las cargas de bayoneta eran decisivas. Eran decisivas psicológicamente, porque normalmente uno de los dos bandos huía ante la perspectiva del frío acero. La orden calar bayonetas tiene más un componente psicológico y cargar sobre el enemigo de superioridad moral y psicológica que del hecho de que vaya realmente a hacer o a existir un combate cuerpo a cuerpo de manera habitual. Es rarísimo. De hecho, el barón Larrey, que era uno de los cirujanos jefes de Napoleón, por ejemplo, en un caso hizo la estadística de que en una batalla trató 119 heridas de bala por 5 de bayoneta, es decir, que solamente un 4% de las heridas eran de bayoneta. Y Christopher Duffy, haciendo un estudio sobre los archivos de los inválidos en 1763, un poco antes del periodo napoleónico, veía que solamente el 2,4% de los veteranos tenían heridas de arma blanca, de bayoneta en particular, y eso porque no se están contando los muertos que habían sufrido heridas de artillería o de fusil, mucho más que de bayoneta. La proporción, por tanto, sería inferior. Es decir, la bayoneta es un arma con un componente psicológico, pero no es un arma decisiva en el campo de batalla. Bien, estas armas, con estas capacidades y estas limitaciones, son las que, de alguna manera, orientan las formaciones, esas formaciones rígidas en fila a las que hablábamos, a las que hacíamos referencia al comienzo. Las formaciones compactas en orden cerrada porque permiten la máxima eficacia en descargas cerradas y disciplinadas de esta fusilería que tiene tantos problemas, y la forma de asegurar un fuego continuo es una formación cerrada donde los mandos puedan organizar el fuego por secciones, porque la infantería ordenada de esta manera tiene una mejor defensa contra un ataque de caballería, sobre todo con las bayonetas, y porque en la confusión del polvo y del humo de la pólvora negra los mandos pueden controlar mucho mejor a sus tropas, sobre todo desde el momento en que desde 1789 en Francia o desde 1809 en Prusia, las levas poco entrenadas, las milicias, la Landwehr, los María Luisas del ejército francés en 1813, muy poco entrenadas, la única forma de sacar partido o eficacia de ellas es en formaciones muy cerradas, lineares. Y todo esto, a veces pensamos que el mundo napoleónico era un mundo técnicamente primitivo. Hay toda una serie de reglamentos muy detallados, con gráficos absolutamente modernos en su concepción, aunque su diseño sea propio de finales del XVIII, como el reglamento de maniobras de infantería de 1791. Es decir, todas estas formaciones estaban extremadamente reglamentadas. Y así tenemos un sistema militar, una organización de un ejército, el francés, pero también cualquiera del periodo, basada en la unidad menor, que es la compañía, varía mucho según los ejércitos, 70, 80, 90 en el ejército británico, 200 en el ejército austrohúngaro, en las unidades húngaras sobre todo,
Varias compañías, según el país, entre 6 y 10, hacen un batallón, que es la unidad táctica, la que se mueve en el campo de batalla de manera autónoma. Sobre el batallón está el regimiento, que pueden ser 2, 3, 4 o 5 batallones, que es más una unidad administrativa que táctica en el campo de batalla. A veces funcionan como tales regimientos, pero lo normal es un funcionamiento por batallones. Y varias, 2, 3, 4 regimientos forman una brigada, ya mandada por un general de brigada. Esto es el nivel táctico de organización, que es absolutamente moderno, es decir, el concepto de sección, compañía, batallón, regimiento y brigada todavía es el que empleamos hoy. Pero si nos vamos a la compañía, aquí la tenemos formando en 3 líneas, con los oficiales a la derecha y los sargentos y los tenientes en retaguardia, por si alguien tiene la mala idea de salir corriendo, donde las 2 primeras filas pueden disparar y la tercera puede cubrir las bajas de los que van cayendo en la primera línea. Bien, pues esta unidad básica, esta pieza elemental, es la que forma parte de un batallón en línea. Así, en un batallón de 1809 en Francia, por coger un modelo de organización, un batallón en línea tenía 6 compañías, una al lado de otra, abarcando unos 180 metros de longitud de frente, con 3 hombres de frente. Es decir, este rectángulo tan grueso en realidad es una línea muy finita. Pero para disparar esta es la formación mejor, pero para moverse donde hay setos, donde hay zanjas, donde hay árboles, donde hay arbustos, era mucho más frecuente que las unidades se movieran, también basadas en la compañía, en columna de compañías o de pelotones. Es que la terminología francesa pelotón equivale a la compañía nuestra. Pelotón es la unidad táctica, compañía es la unidad organizativa. Una compañía detrás de la otra, unos 30 metros, o por pares de compañías, que es lo que se llama columna por divisiones, que tampoco tiene que ver con el concepto actual de división, o columna cerrada por divisiones. A lo que quiero llegar es que las unidades se movían en el campo de batalla en distintas formaciones y tenían que ser entrenadas para desplegarse de una formación en columna de divisiones a línea o de columna de compañías a línea y de línea a columna para las circunstancias tácticas. Y eso también exigía un control muy estricto de los mandos y unas formaciones muy cerradas. Todavía hoy, todos los meses de junio, en Londres se celebra la ceremonia de Trooping the Colour, lo habrán visto más de una vez. Bien, pues los movimientos que se hacen aquí de orden cerrado, que todavía sigue siendo útil en el ejército por razones, digamos, de acostumbrar a la tropa a responder de manera instantánea a las órdenes sin tener que pensar demasiado, que es fundamental en el campo de batalla, no pensar, hay que pensar, pero sí reaccionar con rapidez. Los movimientos que hacen estas tropas en la ceremonia de la reina son básicamente, y nos sirve como ejemplo, el que se usaban en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Los estandartes guían a la tropa con su escolta de suboficiales o de oficiales subalternos, una línea, una compañía en línea con los oficiales delante y los sargentos detrás, por supuesto en el combate se convertían, se pasaban a la retaguardia, y aquí la línea ha girado y el batallón está formando en columna de compañías, 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que el paso ceremonial no es el mismo paso que se haría en batalla, pero el tipo de maniobra es exactamente el mismo. Es decir, hacen falta toda una serie de controles muy estrictos por parte de los oficiales para que la tropa maniobre y pase de línea a columna o de columna a línea y avance sobre el enemigo. Y psicológicamente la impresión de una unidad de este tipo marchando sobre la línea defensiva es verdaderamente imponente. El paso es un paso evidentemente muy lento, pero en batalla la formación táctica habitual sería esta. Y fíjense cómo no van apelotonados. Es fundamental mantener el espacio entre compañía y compañía, porque si la primera compañía se desordena o retrocede, el resto no son desordenadas automáticamente. Por eso se habla de infantería de línea, y me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué 3 líneas? Porque solamente las 2 primeras pueden disparar, efectivamente es así, pero fíjense cómo la tercera línea podía recargar los fusiles de la primera para aumentar el ritmo de disparo, esto en tropas muy bien entrenadas, como la Guardia, los granaderos de la Guardia de Napoleón, y sobre todo en caso de bajas, la tercera línea ayudaba a cubrir las bajas de las 2 primeras, los huecos, sin contraer la formación, porque si no, la formación se iría contrayendo y dejando huecos en la línea. Por tanto, las 3 líneas en lugar de las 2, que eran lo que empleaban el ejército británico, por ejemplo, pues tenía una serie de ventajas prácticas y también ventajas psicológicas.
Estas imágenes de figuritas de plomo son muy significativas porque reflejan bastante bien lo que es un batallón en columna de divisiones, es decir, dos compañías de frente, una compañía, otra, y la separación amplia que había entre ellas, con los oficiales, los tambores, que marcaban las órdenes a golpe de tambor. La columna, que es de lo que estamos hablando, tenía algunas ventajas sobre la línea. Esta es una línea británica defendiéndose de un ataque de columnas francesas, en este caso columna por divisiones, 2 y 2, 6 compañías en total. Tiene una serie de ventajas. La maniobrabilidad, es decir, el frente de un batallón en columna es apenas 50 metros frente a 150, 180, 200 metros de un batallón en línea, y piensen que no todos los terrenos son así. Hay granjas, hay árboles, hay zanjas, hay arbustos. La rapidez de movimientos, el control por parte de los oficiales de tropas poco entrenadas, y en el caso de caballería es más fácil defenderse. En contra, la columna ofrece un blanco más masivo, más macizo a la artillería, aunque no tanto como suele creerse, y tiene menos potencia de fuego, porque solamente pueden disparar 2 compañías frente a las 6, 8 o 10 compañías de un batallón en línea, con lo cual hay que hacer algo para que esta columna tenga alguna posibilidad de poder romper a la línea enemiga, o bien porque por moral yo cargue la bayoneta y aunque no llegue al contacto los defensores salgan corriendo, o bien mediante otros medios. Y otros medios es o bien desplegar en línea antes de llegar a la distancia de tiro, a los 100 metros, o lo que los franceses llamaron el orden mixto, que es atacar en columnas, 3 batallones aquí, 2 de ellos en columna de divisiones y 1 en línea, de manera que se combina la potencia de fuego de la línea con el impacto de una carga más cerrada de las columnas de los flancos. Eso es lo que los franceses llamaban el orden mixto, que es uno de los desarrollos más característicos del ejército francés en época napoleónica. Pero claro, la infantería de línea está indefensa frente al disparo de los enemigos, cuando avanza o cuando cambia de formación. Y por eso, en paralelo, en todos los ejércitos napoleónicos existe la infantería llamada ligera. Jäger, chasseur, cazador, rifleman en algunas unidades inglesas, que son tropas entrenadas no para estar como soldaditos de plomo uno al lado del otro, sino ir delante o en los flancos de las unidades, o bien en zonas de rocas, o en zonas boscosas, o en zonas urbanas, con una táctica y una forma de combate totalmente distinta. Los soldados tienen mayor autonomía, se les pide que piensen, que se protejan, que se pongan a cubierto en las rocas, y están dotados de armas distintas a los fusiles de la infantería de línea, de mejor alcance. Es, por ejemplo, en el caso del ejército británico, el rifle Baker, que son armas que tienen el cañón estriado, y lo que permite un alcance mucho mayor. El cañón por dentro está estriado, la bala sale con un tiro mucho más tenso. Lo que ocurre es que el rifle Baker era mucho más caro y se tardaba mucho más en cargarlo, con lo cual tenía ventajas e inconvenientes. No solamente, a pesar de lo que cree la mitología, los británicos utilizaron rifles, los utilizaron también los austriacos, la Confederación del Rin, muchos ejércitos, salvo el francés, que nunca adoptó el rifle por no considerar que compensara su mayor coste o su menor ritmo de tiro la mayor precisión. Ahora, eso sí, un infante ligero armado con un rifle podía disparar apuntando, a estos sí se les enseñaba a apuntar, y podía alcanzar a 200 metros con cierta precisión. Estas unidades, la infantería ligera, empieza a adoptar ya en época napoleónica, incluso antes, en el siglo XVIII, uniformes no tan vistosos, uniformes verdes oscuros, uniformes que no son de camuflaje, pero que son menos llamativos. Es el caso de los Jäger austriacos, con un uniforme gris, o los cazadores portugueses, con un uniforme de marrón tabaco. La infantería ligera, por tanto, complementa a la infantería de línea. Y, eventualmente, incluso los batallones de línea, que forman de esta manera que hemos visto, que tiene su lógica, por rara que parezca, van destacando unidades de su propio batallón, una compañía que se llama la compañía ligera, que forma a la izquierda, y se va desplegando para formar una especie de cortina o de nube de tropa en orden abierto que protege al batallón en línea mientras se aproxima en un ataque o mientras se defiende del ataque de una columna. Por tanto, hemos intentado ver en este ya bastante largo rato la lógica de la formación cerrada.
La segunda pregunta que se suele hacer es la de los uniformes. ¿Por qué estos uniformes tan vistosos, efectivamente, tan llamativos y tan variados? Estos son uniformes españoles de la división del Marqués de la Romana en Dinamarca, antes de la Guerra de Independencia. ¿Por qué estos uniformes tan llamativos? En primer lugar, porque los uniformes son una expresión de la sociedad que los diseña. Y en esta época son una expresión de estatus social, no solamente entre los oficiales, con sus entorchados, sus dorados, sino también entre los plebeyos, que con un uniforme elegante, que por otra parte no se aleja de la moda civil de la época, en la forma y tamaño de los casacones, etc., tiene un significado de estatus social, no solamente por la condición de militar, sino por un uniforme ostentoso. Por supuesto, en el caso de los mariscales franceses, por cierto, este es el retrato original, este es un actor en la película Waterloo de Bondarchuk, Donald Haley, que es sorprendentemente parecido. Estos uniformes tenían una consideración de elevación social. Pero es que además en batalla determinadas armas o determinados elementos de vestimenta, las charreteras, que hacen que los hombros sean más cuadrados y parezca que uno tiene cuerpo de armario, o los grandes morriones de pelo de oso, o las corazas de los coraceros, son elementos que marcan un notable impacto psicológico. Es decir, cuando la Guardia Francesa de Napoleón atacaba, la vista de los morriones de piel de oso ya era de por sí señal de que eran guerreros invencibles. Hasta tal punto es así que hoy en día todavía, y esto está sacado de la página oficial de los guardias británicas, a los que me refiero de nuevo, en la batalla de Waterloo los ingleses no llevaban morriones de pelo. Este morrión se le concedió a los guardias ingleses por haber vencido a la Guardia de Napoleón que los llevaba. Y se cambió su título de guardias por granaderos de la Guardia inglesa o británica y se les concedió el derecho de llevar estos morriones que todavía lleva hoy como recuerdo de la batalla de Waterloo, por haber vencido a estos granaderos de la Guardia. Es decir, la vestimenta tiene un componente psicológico y de autoestima o de autoafirmación importante. Pero es que además es muy relevante. Si yo soy un oficial en batalla y veo esta figura de aquí, me doy cuenta inmediatamente de que es un soldado de un regimiento de infantería ligera, un batallón entero que puede combatir en orden abierto, como hemos visto, que además es un carabinero, es decir, que es una unidad de élite dentro de un batallón de infantería ligera por las charreteras y por la pluma roja. En cambio, si veo a este otro, es parecido, pero que lleva las polainas y los pantalones blancos y la chaqueta por debajo de la casaca es blanca, pero con una pluma roja y unas charreteras rojas, sé que es un granadero, es decir, un infante de línea, de un batallón de línea, pero dentro de la línea el más veterano, la compañía más veterana y de élite del batallón. Y en cambio, si veo al que está a su lado, veo las charreteras verdes y la pluma verde y amarilla, o verde o amarilla, y me doy cuenta que es un infante ligero de un batallón de línea. Por tanto, no es de un regimiento, de un batallón entero que esté entrenado para combatir en orden abierto, pero sí que es de la compañía ligera del batallón o de la compañía de granaderos del batallón. Es decir, los detalles del uniforme están dando información relevante para los mandos en la confusión, en el humo de la batalla. Y por supuesto, si veo llegar a alguien montado a caballo con este uniforme, sé inmediatamente que es una ayuda de campo, un edecán que viene a traerme órdenes y por el brazalete que lleva en el hombro, en el brazo, veo que es un brazalete de azul claro, sé que es el edecán, el ayuda de campo de un general de brigada. Si fuera rojo sería de un general de división, si fuera plateado o blanco sería de un mariscal. Y por tanto sé quién me está trayendo una orden y desde quién. Es decir, los detalles de los uniformes son relevantes, son prácticos, no son puramente de ostentación. Incluso dentro de los chacós de un batallón francés, aquí tengo el de un granadero, el que teníamos detrás, el de un voltigeur, un infante ligero, pero luego los pompones de distintos colores me están diciendo de qué compañía del batallón es. Es decir, el grado de organización interna de los ejércitos napoleónicos de la época es mucho mayor de lo que solemos creer. Aunque también es cierto que no todo es así. Una cosa es la teoría, como el Napoleón en San Bernardo, con un uniforme de gala heroico, y cómo realmente cruzó el emperador en San Bernardo, cruzando los Alpes, en una mula y con un capote. De hecho, en campaña muchas veces los uniformes de gala, muchas veces no, casi nunca se llevaban, aunque había unidades, sobre todo unidades de élite, que se ponían los trajes de gala antes de entrar en batalla. Vean esta recreación filmada en el año 2023 de la batalla de Austerlitz, de 1805 en Austria. La batalla de Austerlitz no hacía este tiempo, pero sí se combatió así en la batalla de Eylau, por ejemplo, 2 años después, en la zona de Prusia. Fíjense
las condiciones reales de combate. Artillería con cañones de bronce, y se combatía así, es decir, la batalla de Eylau se libró en mitad de una tempestad. Y con el humo de la pólvora, la nieve y la lluvia y la ventisca, la agrupación de las unidades es esencial para mantener la cohesión del ejército. Esto es un hermón de respeto, un hermón de municiones que iba con el propio cañón, con una reserva pequeña de proyectiles para la artillería. Hace falta mérito para pasar un fin de semana haciendo una recreación de la batalla de Austerlitz en estas condiciones de tiempo, ¿verdad? Fíjense, las distintas unidades no están tan ordenadas como hemos visto en el caso de los ingleses del Trooping de Color, pero sí nos hacen una idea de la necesidad de mantener esta separación entre compañías para, en el caos de la batalla, no perder cualquier cohesión, porque una vez que se pierde la cohesión de la unidad, es muy fácil que se declaren desbandada. Fíjese el oficial con el sable marcando la alineación de la unidad. Y estos son grupos relativamente pequeños. Un batallón normalmente tendría entre 500 y 700 hombres. Y luego fíjense cómo en campaña ya no hay dos mochilas iguales, dos abrigos totalmente iguales, a medida que se van degradando los sobrevisionamientos. Un elemento que es fundamental en esta situación son las banderas y estandartes, que son claves en la mentalidad de los ejércitos del siglo XVIII y del siglo XIX, de principios del siglo XIX. Las banderas son las referencias de la batalla para los soldados, que deben saber dónde está su unidad, en la confusión, en el polvo, en el humo, en la ventisca. De hecho, la ceremonia del Trooping de Color, originalmente, era una ceremonia en la que se paseaba el estandarte de la unidad por delante de la tropa formada, para que la tropa distinguiera cuál era su bandera, cuáles eran los colors o los estandartes que tenía que seguir en batalla. Y se desplazaba a lo largo de toda la línea, y esa es la ceremonia que hoy en día se usa para celebrar el cumpleaños bis de la reina, o en este caso del rey de Inglaterra. Bien, pero los estandartes y las banderas se convierten en un elemento esencial de los ejércitos napoleónicos hasta el punto de que se crea una mística en torno a ellos. El emperador Napoleón entregaba en el campo de Marte las águilas del imperio con los estandartes a las unidades en una ceremonia absolutamente fastuosa, propia de una coronación, y las águilas llegan a tener un carácter casi sagrado. Esta es una águila original con 2 impactos de bala, y esta es una carta muy interesante de Napoleón a su jefe de Estado Mayor, a Berthier, en 1804, donde dice que el estandarte principal de las tropas será un águila de la misma manera que la llevaban los romanos, es decir, él se inspira en las águilas de las legiones romanas, mientras que la bandera propiamente dicha, la tela, tiene que ser mucho más pequeña que los actuales, que son demasiado incómodos, demasiado grandes, y que el elemento verdaderamente importante es el águila, no tanto la bandera. De hecho, la bandera se podía cambiar cada poco tiempo, esto es una réplica moderna, pero en combate normalmente las unidades francesas llevaban solamente el águila con el bastón, con el asta, que era el estandarte realmente simbólico y que perderlo era un deshonor. Pero la bandera en todos los ejércitos es un elemento decisivo para la moral de las tropas. Es la referencia de la unidad. Perderla se considera ignominioso. Y en ocasiones, un general, en este caso el archiduque Carlos, en la batalla de Essling, toma el estandarte de un regimiento, el regimiento 15 de infantería, que está retrocediendo, y se lanza hacia el enemigo, llevando el estandarte, y obliga a los soldados, por la fuerza del ejemplo, por el elemento moral y por la humillación que significaría perder su bandera, a seguirle y restablecer la situación de la fundación. Por eso, en este cuadro muy conocido de Gerard sobre la batalla de Austerlitz, de la que se hablará enseguida, tenemos al emperador que recibe a uno de sus edecanes, al general Rapp, que ha dirigido una carga decisiva de los cazadores a caballo de la guardia, que por eso aquí aparecen en primer término, y los mamelucos, traídos de Egipto por Napoleón de su expedición de 1799, que han hecho una carga decisiva que ha derrotado a la caballería de la Guardia Rusa, y aquí está el príncipe Volkonsky, el coronel de la Guardia Rusa, y los estandartes capturados por los mamelucos y por los cazadores de la Guardia, que Rapp, que es el que ha dirigido la carga, presenta al emperador como trofeos. De ahí toda esta mística del estandarte que es decisiva.
Hasta ahora hemos hablado, y he dedicado mucho más tiempo a ello, de la infantería, de las armas de infantería, porque son el núcleo de los ejércitos napoleónicos. Pero sin duda hay otras armas, fundamentalmente la caballería y la artillería. La caballería napoleónica tampoco son jinetes cuyo uniforme o cuya forma de organizar sean azarosas o sean, no tengan un sentido muy profundo. La caballería se dividía en tres grandes categorías. La caballería pesada, usada como reserva para una carga decisiva en el campo de batalla, como en Eylau, como en Waterloo, que fracasó, como en Borodino. Y hay varios tipos: coraceros, que llevan corazas, carabineros, en algunos países chevaliers, los dragones pesados, que tienen este aspecto. Son hombres grandes, de buena estatura, 1,70 m, 1,80 m, montados sobre caballos grandes, oscuros, que suelen ser más calmosos. A veces llevan protección metálica, cascos y corazas, que sí detenían balas a cierta distancia, es decir, el mito de que la coraza de un coracero no para un fusil, a 30 o 40 metros un fusil atravesaba una coraza de coracero, pero a 70 metros ya no. Y hay bastantes testimonios de coraceros que salvaron la vida porque las balas rebotaban, y por supuesto contra los golpes de sable o de bayoneta también. Llevan espadas rectas, muy características, que se usan para pinchar y no para cortar. En las películas siempre salen dando sablazos a lo tonto. Y esta caballería pesada se reserva para golpes decisivos en el campo de batalla. Se usan en momentos críticos, los coraceros, los carabineros, etc. Y otro de los errores característicos de la mitología de las películas, sobre todo, en todas las películas, incluso algunas bastante buenas, es estas cargas de caballería a galope tendido, absolutamente desordenadas. La caballería cargaba así, manteniendo la formación cerrada, bota con bota, porque era precisamente, y eso quien haya visto una carga de policía en una manifestación cuando van juntos, y se te echa encima ese mole de carne y en lugar de uno son 500 o 600 o 10.000, como en Eylau, pues la cosa se convierte en verdaderamente aterradora. Van a ver ustedes un vídeo de hace medio siglo que es una de las poquísimas imágenes que yo he visto realistas. No es una película, se hizo para un documental por la Guardia Republicana Francesa, que retomó sus glorias napoleónicas en el año 75, hace medio siglo. Fíjense, son dos escuadrones, están presentando armas al paso. La carga se lanza al paso. Los cornetas transmiten las órdenes y el momento en que se va a pasar del paso al trote, del trote al galope corto, porque las cargas rara vez se daban al galope tendido, pero sobre todo al trote o al galope muy corto, porque los caballos se agotaban, sobre todo si en una batalla debían dar varias cargas o si llevaban días o semanas de marcha. Fíjese los trompetas que llevan caballos blancos o grises para que los oficiales pudieran distinguirles, y un escuadrón va con sus oficiales al frente, luego pasan a la línea, dos líneas de jinetes, bota con bota, ahora pasan al trote, los cornetas dando la orden de trote y el segundo escuadrón separado del primero para mantener la formación. Y se cargaba así, no iba tonto el último, como se ve en las películas, en absoluto desorden. Esta es una formación de caballería razonablemente realista. Vista desde arriba, incluso cuando se ve cómo están separadas la línea, porque claro, los caballos no son robots, estas separaciones que se ven son las distintas secciones del escuadrón y los oficiales y los suboficiales están marcando las posiciones correctas, y fíjense cómo los cornetas en caballos grises o blancos se distinguen fácilmente y son la referencia para que los mandos puedan dar las órdenes no solamente de cargar o de cambio de paso, sino de retirada o cualquier otra maniobra, variación, etc. En segundo lugar, tenemos los dragones, que se suele llamar caballería de línea, que está a caballo entre la caballería pesada y la caballería ligera. En origen, en el siglo XVIII, incluso antes, eran tropas que podían combatir a pie, con mosquetones en el siglo XVI, XVII, y ya con fusiles o carabinas, mejor, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y también montados con sable. Es decir, tienen un uso mixto como caballería pesada y como caballería ligera, y son bastante menos caros de mantener por caballos menos grandes, por corazas, por uniformes menos aparatosos. Son tropas más baratas, más numerosas y sirven un poco para todo. Por ejemplo, en la península ibérica, en la Guerra de Independencia, la mayoría de los regimientos eran dragones, prácticamente nunca hubo coraceros en la península ibérica en la Guerra de Independencia, y servían para patrullas o combates, también en ocasiones a pie. Y en tercer lugar está la caballería ligera. Húsares, cazadores a caballo, chevaliers, dragones ligeros en el Reino Unido, lanceros, etc. Todos ellos organizados en regimientos de varios escuadrones que se usan para otras cosas.
para persecución, para montar piquetes de protección del ejército por la noche y, sobre todo, para reconocimiento. Y también, por supuesto, pueden dar cargas en batalla cerrada. Normalmente la caballería supone entre el 15 y el 20% de un ejército de época napoleónica. Es decir, hay que conservarla, los caballos son delicados y cada uno ejerce unas funciones muy importantes, pero hay que tener mucho cuidado con su uso porque se desgasta con mucha facilidad. Ese es el caso de la caballería ligera, en este caso unos chasseurs à cheval, unos cazadores a caballo, con caballos más ligeros, menos pesados, con hombres que se les elegía hombres más excitables, más pletóricos, más agresivos. Hay muchas variantes y sus funciones eran fundamentalmente estas: reconocimiento, protección y pantallas para cubrir al grueso del ejército. Por ejemplo, antes de la batalla de Austerlitz, que les contará mi colega y amigo Francisco Gracia, Napoleón desplegó divisiones enteras de 2.000 o 2.500 jinetes, la primera división de dragones, la tercera de dragones, la cuarta de húsares y caballería ligera, formando una pantalla de más de 100 y pico kilómetros para cubrir los movimientos del grueso del ejército austroruso que venía desde la zona de Olmütz, formando una especie de pantalla que impedía que las patrullas de la caballería ligera enemiga supieran lo que estaba haciendo el ejército, desde el mariscal Davout en Viena hasta Bernadotte, que venía desde el norte. De la caballería ligera se esperaba que tuviera una agresividad, un elán mayores. Los húsares, por ejemplo, de origen húngaro, antiguas tropas irregulares, que vestían unos uniformes muy aparatosos, muy flamboyant, que dirían los franceses, con sus cornetas y su caballo gris. Un ejemplo de húsar por excelencia era el general Lasalle, quien en algún momento escribió: todo húsar que no haya muerto a los 30 años es un cantamañanas. Bueno, él murió a los 34 en una carga de caballería en la batalla de Wagram, principalmente porque se puso al mando de una unidad de coraceros y les mandó como si fuera caballería ligera. Por tanto, los coraceros se quedaron atrás, él quedó con su uniforme espectacular, muy visible, y un granadero a pie austriaco le pegó un tiro que le mató instantáneamente. ¿Qué ocurre cuando la caballería se enfrenta contra tropas a pie? Bueno, pues les voy a poner un ejemplo de lo que puede ocurrir aquí en Extremadura, en la batalla de Albuera, en mayo de 1811. Este es un detalle en el que caballería ligera francesa, polaca al servicio de Francia, la Legión del Vístula, armada con lanzas y un regimiento de húsares, cogieron de flanco, en mitad de una tormenta que había disminuido la visibilidad, a una brigada inglesa formada en línea. Los Buffs, el tercero, el segundo batallón del 48, 4 batallones. El último le dio tiempo a formar en una formación defensiva, a los otros no. En apenas 8 o 10 minutos, 1000 hombres, los lanceros del Vístula y los húsares, destruyeron por completo una brigada de 2000 infantes, que en circunstancias normales no hubiera tenido peligro, pero fueron arrollados literalmente. El primero de los batallones, sufrió un 85% de bajas. Los polacos no hicieron prisioneros esa mañana. El segundo batallón sufrió un 76% de bajas. El tercero, un 62%. Y en cambio, al que le dio tiempo a adoptar una formación defensiva, un 37%. Eso es lo que ocurre cuando la caballería pilla en una situación desfavorable a la infantería de línea, que no le ha dado tiempo a disparar y que es cogida de flanco. La única solución que tiene la infantería en estos casos es una formación que no tenga flancos, es decir, formar un cuadro. Este es un batallón francés de 6 compañías formando el cuadro. La forma en que lo está haciendo en esta reconstrucción de figuritas de plomo no es la más habitual, aunque también se podía hacer, donde la primera compañía, la de Voltigeur, se queda firme, las compañías del centro hacen una variación, forman los lados del cuadro y luego la compañía de granaderos lo cierra. En este momento el batallón es inabordable y las bayonetas pueden frenar a esa carga de caballería. Lo veremos en Waterloo, lo veremos en Borodino, en varias de las batallas que comentaremos. Pero en ese caso estamos en una situación de piedra, papel, tijera. De acuerdo, hemos formado el cuadro, estamos a salvo de la caballería enemiga y la infantería va a tardar en llegar. Pero, ¿qué hacemos contra la artillería? Porque esta es la tercera arma de la que hasta ahora no hemos hablado. La artillería es la más poderosa del campo de batalla. Karl von Clausewitz, a quien muchos de ustedes conocerán por su Tratado de la Guerra, es un oficial prusiano de esta época, de las guerras napoleónicas. Y él escribía que la artillería es mucho más efectiva que la infantería. Una batería de 8 cañones ocupa menos del tercio del frente de un batallón de infantería, tiene menos de la octava parte de hombres, es decir, apenas tiene 70, 80, 90 hombres, y sin embargo su fuego
es de 2 a 3 veces más efectivo que el de un batallón de infantería. Lo que ocurre es que la artillería es lenta de moverse, es menos móvil y, por tanto, una vez colocada en un punto del campo de batalla, es más difícil moverla. Bien, no podemos olvidar que la artillería es el arma de la Ilustración, el arma de la Ilustración francesa, el arma más técnica, más matemática, más metalúrgica, más geométrica. Y desde el siglo XVIII hay varios intentos de normalizar, de estandarizar los tipos de cañones, porque antes cada fundición hacía un cañón de un tamaño distinto, y ya desde 1745 el sistema de Valier, con estas ilustraciones que aparecen en la enciclopedia, y luego ya en 1764 el sistema Gribeauval, hay todo un sistema de estandarización, de producción, para que, por ejemplo, las ruedas de todos los cañones y de los armones y de los vehículos de transporte sean lo más parecidas entre sí posibles, de manera que se produzca una racionalización de la artillería. No olvidemos en ese sentido que Napoleón era de formación artillera. Él en Tolón se hizo famoso ya precisamente por su valentía en la batería de los hombres sin miedo y por su eficacia como artillero. Hay muchos tipos de artillería, naval, de fortaleza, de asedio, pero nos interesa hoy la artillería de campaña, la que se usaba en batalla, que era básicamente de dos tipos: batería a pie, donde los artilleros caminaban, y baterías a caballo, donde los artilleros y todo el mundo iba montado a caballo para moverse con más facilidad. Este vídeo, que es muy cortito, del Museo del Ejército de Francia, muestra el manejo de una de estas piezas de 8 libras, es decir, que disparaba proyectiles de 4 kilos, de 8 libras, en maniobras, digamos, de entrenamiento. Esta sería la secuencia de disparo de puesta en batería de un cañón. Baterías normalmente tenían 6, 8 piezas, los rusos tenían baterías de 14 piezas, a un ritmo mucho más lento del que se llevaría en combate, pero les da una idea de cómo se manejaba. La pieza pesa solamente el tubo en torno a media tonelada, y la pieza con las ruedas, las piezas de madera, los herrajes y demás pesa en torno a 1.200, 1.300 kilos, y no es de las piezas más grandes del campo de batalla. Esto es un armón donde llevan una munición de emergencia, las palanquetas para mover el cañón una vez colocado en batería. El oficial marca la dirección y, si no está en la dirección correcta, se gira a mano. A veces se usa infantería para ayudar a los artilleros. Se usa un tornillo para elevar el cañón y, por tanto, calcular el alcance con una mira primitiva. Y se trae un cartucho que es parecido a los cartuchos de la infantería, pero de gran tamaño, donde está el proyectil y un saco de pólvora. Se ha limpiado primero el ánima del cañón, se introduce, se ataca con una baqueta enorme para llevarla hasta el final del tubo, donde hay un oído, y aquí el artillero perfora el saquete de papel o de tela que hay en el interior del cañón por el oído y mete una mecha, y esto se podía hacer hasta 3 veces por minuto, entre 2 y 3 veces por minuto. Y se le prende fuego a la mecha, que inflama la carga explosiva. Piense que esto es un cañón. En una batalla napoleónica grande puede haber 100 y pico cañones, 200 cañones por bando. Básicamente hay dos tipos: los cañones para tiro tenso, de 6 u 8 libras, o los obuses, que tiran por elevación para tirar por encima de un bosque, de incendiar casas, este tipo de cosas. ¿Qué munición emplean? Pues la más sencilla y la más elemental es un proyectil esférico sólido de hierro fundido, y los cañones se calculan no por calibres, no por el diámetro del arma, sino por el peso del proyectil, de 4, 6, 8, 12 libras, 9 en el caso de los británicos. También a los obuses pueden tirar con granadas explosivas, son granadas huecas cargadas de explosivo con una espoleta que estallaban de acuerdo con el tiempo de la espoleta, que se calculaba por segundos cortando el tamaño de la mecha. Esto lo disparaban los obuses. Metralla, que son estos saquetes que tenían una gran cantidad de proyectiles esféricos de mayor o menor tamaño y que al salir del cañón se abrían como una inmensa escopeta de postas y a corta distancia podían ser terriblemente efectivos. Y es curioso porque los británicos desarrollaron, bueno, estos son tipos de munición específicamente rusa, este es un artillero ruso, diseñaron, un oficial inglés, británico, Shrapnel, diseñó un proyectil que era una mezcla de
pólvora y balas de fusil, que esta tenía una espoleta que se cortaba, aquí lo ven, con estos anillos de 1 segundo, y se podía calcular para que estallara en el aire, no al tocar tierra, y si estaba bien calculada, lanzaba una nube de proyectiles, de los proyectiles de dentro, como una metralla pero desde el aire, a mucha más distancia que la metralla normal, y esta es un arma secreta que usaron los británicos durante la Guerra de Independencia y que causaba verdadero terror en los soldados franceses. Y sin embargo, los franceses nunca consiguieron encontrar el secreto tecnológico del shrapnel, que todavía da nombre a un tipo de munición. Ahora, estamos viendo un solo cañón. Piensen lo que es la organización de un ejército y piensen 20, 30, 40 baterías. Una batería tenía para 6 cañones, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y 2 obuses. Bueno, aquí en realidad esta es una de 6. No, son 4 cañones y 2 obuses, estos son 2 obuses. En realidad hacen falta hasta 27 vehículos, 166 caballos, porque detrás de los cañones, que son estos de aquí, cañones y 2 obuses, van los vehículos de municionamiento, municionamiento de reserva, forjas de campaña, vehículos de reserva si se rompe un carro de un armón, vehículos de herramientas y hasta 97 hombres que incluyen un carpintero, un herrero, un guarnicionero. Es decir, el grado de organización es extremadamente elevado. Y el sistema es muy racional y muy complejo. No se colocan municiones porque sí, cada armón de munición llevaba dentro una serie normalizada de proyectiles, 100 y pico proyectiles esféricos sólidos, tantos de metralla, tantos de granada, y esto estaba absolutamente reglamentado y normalizado, igual que las forjas de campaña para arreglar ruedas que se partieran, armones, avantrenes, ejes y demás. Y, por supuesto, una batería que en el frente de la batalla, que es lo que sale en las películas o en los documentales, tenemos 6 u 8 cañones, o 14 en el caso de Rusia, lleva toda una serie de vehículos que ocupan entre 80 metros de frente y casi 200 metros de fondo. Una batería. Y ahora imagínense hasta 200 y pico cañones en Borodino o en cualquier batalla de esta época. Y como decía antes hemos visto en el vídeo una batería a pie, también había baterías donde todos los hombres iban montados, artilleros, y podían moverse por el campo de batalla a la velocidad de la caballería para moverse con mucha más rapidez. Este es un caso muy famoso en la batalla de Fuentes de Oñoro, aquí en España, donde 2 piezas de artillería a caballo británicas del capitán Ramsay fueron rodeadas por fuerzas francesas y consiguieron abrirse camino conservando sus cañones a salvo. Una de las cosas que no se suele tener en cuenta en las películas, hay muchas explosiones y muchas llamaradas. Una bola una bola normal, que el 90% de lo que se tiraba era la munición, que es una pieza de hierro fundido, rebotaba en el terreno. Por eso es importante que el terreno estuviera seco. Cuando lleguemos a la batalla de Waterloo entenderán esto. Esto es lo que se llamaba el rebote o el ricochet, que es que el cañón dispara y a 400 metros toca el suelo, luego rebota y sigue durante varios cientos de metros rebotando y manteniendo parte de su energía. A 900, 1000 metros de distancia, más de un recluta joven perdió el pie porque vio venir el proyectil rebotando, rodando como si fuera una pelota e intentó parar el proyectil del tamaño de una pelota de béisbol con el pie y el proyectil a 900 metros que venía aparentemente de manera perezosa le arrancó el pie. Es una cosa que ocurrió en varias ocasiones. Y es lo que aquí representa este dibujo espléndido de nuestro añorado Dionisio Álvarez Cueto. Esta es una unidad española en la batalla de Medina de Río Seco en 1808, donde el proyectil ha golpeado, ha destrozado al primer hombre de la línea, quizá al segundo, y ha rebotado y va de camino a la segunda o tercera compañía del batallón que vaya por detrás. Claro, un ataque de infantería en época napoleónica era una prueba psicológica brutal, porque una unidad que ataca y que está a 800 metros de la unidad defensora tiene que recorrer primero unos 4 minutos donde cada cañón defensor puede disparar 4 proyectiles. Solamente hay 2 o 3 hombres, pero si te pilla, los 3 hombres se los va a destrozar. Luego, al llegar a unos 300 metros, va a tener que recorrer otra zona durante 2 minutos donde va a recibir metralla, es decir, unas postas con bolas del tamaño de ciruelas en algunos casos, y finalmente cuando llegue a 100 metros
ya va a sufrir el fuego de mosquetería. Imagínense el valor, la disciplina que hace falta para sufrir este calvario hasta tener la oportunidad de devolverle el fuego al enemigo que te está torturando desde hace cientos de metros. Lo que podía hacer la artillería, hace poco se descubrió en Smolensk, en el año 19, y cuando conoces el nombre de la persona que estás excavando arqueológicamente, te das cuenta de lo que es la guerra realmente. En esta tumba se encontró el cuerpo de un cadáver enterrado aparte de los demás, de una fosa común, que había perdido la pierna por un proyectil de cañón por encima de las rodillas. Se le hizo un estudio de ADN y era el general Gudin, uno de los generales más representativos a nivel de general de división de la Grande Armée, uno de los grandes generales de división del cuerpo de Davout, del tercer cuerpo de ejército de la Grande Armée, que murió precisamente por un impacto de granada de proyectil esférico de cañón a mucha distancia del frente. Ya lo ven aquí, lo que podía hacer, esto es de la batalla de Waterloo. Sabemos el nombre de quien murió, está en el Museo del Ejército en París. Estas corazas por el interior, es una coraza de carabinero, llevaban una especie de sobre donde estaba la documentación del soldado y sabemos que se llamaba Francisco Antonio Faubot, tenía 23 años, si no recuerdo mal, y esto es lo que le hizo al pobre un proyectil posiblemente de A6 británico o de A9 libras. Y es curioso porque a medida que pasaron las guerras napoleónicas, las guerras continuaban, las masacres continuaban, el número de cañones fue creciendo. Es decir, mientras que en las primeras batallas de Napoleón podía haber 1 o 2 cañones por cada 1000 hombres, a medida que avanzaban las guerras, la proporción va subiendo. En Borodino 4,5 cañones por 1000 hombres, en Waterloo 3,5. El ideal para Napoleón sería 5 cañones por cada 1000 hombres, es decir, convertir la artillería en el arma decisiva de la batalla. De ahí la aparición, sobre todo a partir de 1809, de las grandes baterías, donde Napoleón, que está aquí, podía formar en medio de una nube de humo hasta 200 cañones, uno al lado de otro, bombardeando a 300 o 400 metros las líneas enemigas. No se engañen, en muchas ocasiones los soldados no se quedaban de pie esperando los cañonazos. Se tumbaban o se sentaban en el suelo mientras estuvieran en segunda o en tercera línea en reserva. Aquí tenemos algunas de las grandes baterías de las épocas napoleónicas, desde 1809 en Wagram hasta Waterloo en 1815. Junto con todas estas tropas de infantería, caballería y artillería, y siempre en esta idea de que estamos en un mundo heredero de la Ilustración francesa y del mundo racionalista, había toda una serie de tropas y servicios de los que nunca se habla. Parece que las tropas napoleónicas eran un ejército medieval. Había pontoneros con barcas especializadas, pontones para construir puentes y cruzar ríos. Por ejemplo, la batalla de Wagram o la batalla de Aspern-Essling no se pudieron haber librado sin estos pontoneros, ingenieros que construyeron puentes sobre el Danubio y que incluso en el caso del Berezina, en la retirada de Rusia, cuando la mayoría de los pontones habían sido quemados en la retirada, el general Blé, sacrificándose a él y sus hombres, construyeron puentes con las fraguas que habían conseguido conservar contra las órdenes de Napoleón para salvar al ejército en desbandada o en retirada y poder cruzar el río Berezina en 1812. O cosas muy poco conocidas, pero que conviene al menos citar muy rápidamente. La existencia de un cuerpo militar en la República Francesa de globos aerostáticos que combatieron en la batalla de Fleury, observando las líneas enemigas, o en el asedio de Mainz, de Maguncia, en 1795, un cuerpo de ejército que podía haber sido muy útil, por ejemplo, en Waterloo, pero que fue disuelto en 1799 por Napoleón. Es una larga historia que ahora no podemos contar. O el cuerpo de sanidad, la factura del carnicero era terrible. Este cuadro representa un hospital de campaña en Bailén, pero los heridos, muchos de ellos morían abandonados en el campo de batalla, pero los ejércitos hacían esfuerzos por recoger a los heridos. Por ejemplo, las ambulancias volantes de Dominique Larrey, el cirujano jefe de Napoleón que he citado antes, que eran vehículos especializados como ambulancias, con puertas correderas, las 4, para poder meter los cuerpos de los heridos enteros, y con un cuerpo de cirujanos especializado. Lo que pasa es que nunca fueron suficientes en ninguno de los ejércitos del periodo. Pero sí, existían ingenieros, existían zapadores, existían cartógrafos, existían toda una serie de especialistas. Y claro, todo este organismo es un organismo muy complejo. Tenemos las piezas, los regimientos de caballería, los batallones de infantería, etc. Pero todas estas piezas del Lego hay que unirlas formando una entidad mucho más compleja.
que es la combinación de infantería de línea, ligera, caballería pesada y ligera, artillería a pie a caballo, ingenieros, sanidad, para crear, junto con unidades de élite, guardia, granaderos y unidades de milicia, Guardia Nacional, Landwehr, etcétera, los ejércitos, que se componen de estas piezas que he comentado. Y para eso hay que tener en cuenta los tres grandes niveles de un ejército o del manejo de un ejército, que es la táctica, el movimiento de las tropas en el campo de batalla y de las unidades, el nivel operacional, a nivel de una campaña en un teatro de operaciones, y la gran estrategia y la estrategia, que es la dirección de la guerra, incluyendo elementos diplomáticos, económicos, etc. Bien, no podemos entrar en ello. Hasta ahora habíamos visto las unidades en este nivel de organización, que es común a todos los ejércitos napoleónicos del periodo. En caballería teníamos lo mismo, escuadrones en lugar de compañías, regimientos en lugar de batallones. Pero la cosa se pone interesante a partir de aquí, porque las brigadas se agrupan en divisiones y a estas divisiones, que son solamente de infantería, de línea o ligera, se le añade ya una batería de artillería. Y la división se agrupa en regimientos de caballería, que a su vez también tiene una batería de artillería a caballo, más ligera. Pero la gran innovación del periodo, que se debe en gran medida a Napoleón, aunque tenía antecedentes, es la aparición del concepto del cuerpo de ejército, que es una combinación de varias divisiones de infantería, una o varias divisiones de caballería, baterías pesadas de artillería de 12 libras, más ingenieros, pontoneros, es decir, un ejército en miniatura de 20, 30, 40.000 hombres, diseñado para ser capaz de maniobrar, moverse y combatir aisladamente, y combatir incluso contra un ejército mayor, creado entre 1800 y 1804, durante 1 o 2 días, para permitir a otros cuerpos de ejército acercarse. Esto que estamos hablando aquí es el nivel de la táctica, esto es el nivel de la estrategia y del nivel operacional. La batalla napoleónica típica con el uso del cuerpo de ejército funciona más o menos así, o al menos en un ideal. El ejército francés lleva una patrulla de caballería, una pantalla de caballería ligera. Al detectar al enemigo, el primer cuerpo que va en vanguardia ataca, fija a la unidad enemiga, que puede ser bastante más grande. Es decir, esto puede ser un cuerpo de 20.000 hombres y aquí tener 30.000. Pero al ser un cuerpo heterogéneo, que tiene caballería, infantería, artillería, ingenieros, etc., puede combatir por sí solo el tiempo suficiente para que vengan los otros cuerpos de refuerzo y fijen al grueso del ejército enemigo, con una serie de ataques constantes, y mientras tanto la caballería maniobra sobre la línea de comunicaciones del enemigo y donde tiene sus depósitos logísticos, y obliga, y el siguiente cuerpo se aproxima flanqueando al enemigo, y obliga a las reservas austriacas, prusianas, rusas, a cubrir ese flanco, de manera que se debilita la línea. Y es en el momento en que esta línea está debilitada en un punto concreto, cuando la reserva, normalmente la guardia y algún cuerpo, y la caballería pesada, rompen por ese punto y completan la derrota del enemigo. Es un modelo ideal, pero que se reproduce en bastantes batallas napoleónicas. Lo que ocurre es que la degradación progresiva de la calidad de la infantería desde 1808 no solo llevó a la aparición de esas inmensas baterías de 200, 150, 80 cañones, sino también a formaciones terriblemente masivas, mazacotes, como esta del cuerpo de McDonald's en la batalla de Wagram, que hacían que la maniobrabilidad de las unidades fuera menor y la carnicería provocada por las grandes baterías sobre estas masas de tropas fuera cada vez mayor. Pero en todo caso el sistema de cuerpo de ejército creado por Napoleón, lo que se ha dado a llamar por el batallón carré, que el batallón aquí no tiene mucho sentido, permite que los cuerpos de ejército estén separados por un día de marcha, de manera que si uno tropieza con el enemigo, pueden rápidamente acudir en su ayuda a los otros. Pero, mientras tanto, están avanzando por carreteras distintas y pueden, por tanto, vivir sobre el terreno sin depender de una línea de aprovisionamiento que les traiga todos los víveres, porque cada cuerpo de ejército puede recorrer una vía distinta y, por tanto, no avanza sobre el terreno devastado y saqueado ya por la vanguardia. Que el caso de que, además, el enemigo no esté donde se supone, es decir, aquí al frente, y está en otro lado, simplemente el cuerpo de la izquierda gira 90 grados, se convierte en una nueva vanguardia, los otros cuerpos giran 90 grados y pueden marchar en 90 grados a la derecha o incluso retroceder sin desordenarse, porque cada uno de los cuerpos tiene la misma capacidad de luchar individualmente que todos los demás.
Todo esto es muy complejo, pero básicamente el emperador Napoleón utiliza toda una serie de herramientas de gran táctica para luchar contra enemigos generalmente superiores en número. Este ejemplo que lo tienen aquí lo veremos cuando se hable, por ejemplo, de la batalla de Waterloo. Claro, controlar un batallón es una cosa, controlar una división es otra. Controlar 200, 300, 400.000 hombres en cuerpos de ejército distintos es una cosa muy distinta. Para eso, y ya estoy empezando a terminar la conferencia, sé que está siendo larga, pero es donde surge el concepto del Estado Mayor, que no es una invención francesa, pero que Napoleón lleva a su apogeo en principios del XIX. Ya existía un germen de Estado Mayor en Prusia en 1757, ya en Francia en 1783 el mariscal de Chevreuse creó el primer Estado Mayor, pero fue esta persona, el mariscal Berthier, el organizador en la sombra de buena parte de las victorias de Bonaparte. Primero, Bonaparte en Marengo, luego ya su majestad el emperador Napoleón a partir de 1804. Aquí les tenemos a los dos. Esta es la eminencia gris. Como mariscal de campo, como general de batalla, era un desastre. En una ocasión, en 1809, quedó a cargo del ejército francés en Bohemia, y cuando los austríacos atacaron estuvo a punto de provocar una catástrofe hasta que vino el emperador. Como general de campo no era eficaz, pero como organizador, como hombre que tenía todo el ejército en la cabeza en todas sus facetas, fue la gran eminencia en la sombra que ayudó a Napoleón. El Estado Mayor de Napoleón tenía un departamento cartográfico con los planos guardadas en cajas perfectamente organizadas, en carromatos que llevaban toda esta información. Esto es del Estado Mayor Imperial de la época de la batalla de Austerlitz. Tenía, por supuesto, sus marcadores con las unidades del ejército propio y del ejército enemigo, y el Estado Mayor se encarga no solamente de la topografía o del enemigo, sino de las patrullas, que son los ojos del ejército, el reparto de carreteras para los distintos cuerpos de ejército para que no se crucen y formen atascos enormes, el orden de marcha, los tiempos que cada unidad tiene que avanzar según el territorio, el aprovisionamiento, la munición, los heridos, los desertores, la justicia militar. En fin, una barbaridad de cosas que una sola persona no puede hacer. El Estado Mayor Imperial llegó a ser extremadamente eficaz en este sentido. Y en ese sentido, Berthier contaba a su vez con 4 generales, que equivalen casi a las 4 secciones de los Estados Mayores actuales, que a su vez tenían toda una serie de oficiales subalternos que les permitían controlar ejércitos de cientos de miles de hombres que no había habido en el siglo XVIII. Incluso la inteligencia militar. Esta es una pieza que se conserva en el Museo de l'Armée en París. Hay dos cofres de 1 metro de largo llenos de fichitas con las que Napoleón y su jefe de Estado Mayor, Berthier, llevaban el control de todas las unidades austríacas, dónde estaba cada una en cada momento, las bajas que tenía, quién la mandaba, porque así Napoleón podía en un momento dado contar con toda la información recopilada por la inteligencia militar del Estado Mayor y guardada en este sistema de ficheros. Y, por supuesto, transmitiendo las órdenes a través de todo este cuerpo. Antes les hablaba de los ayudas de campo, por un lado, los edecanes y, por otro lado, los oficiales de ordenanza, que son cosas distintas, que forman toda la maraña, a falta de telégrafo, a falta de teléfono, a falta de radio, para transmitir las órdenes a lomo de caballo hacia todo el ejército. Y no solamente Francia. En esta época napoleónica hay figuras como el general Scharnhorst y luego Gneisenau, que fue jefe de Estado Mayor de Blücher, que formaron el cimiento de lo que luego sería el terrible Estado Mayor General prusiano del Imperio, de las guerras de 1864, del 66, la guerra contra Francia de 1870, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que llegó a ser prohibido después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda por los aliados por considerarlos germen del militarismo alemán con una eficacia absolutamente tremenda. Y otra cosa que no solemos tener en cuenta, y ahora ya sí que termino, es que todo este Estado Mayor, pero no solamente a nivel de Estado Mayor general, sino cada batallón, cada compañía, los sargentos, los capitanes, tenían que rellenar una y otra vez tablas estadísticas, hojas de cálculo a mano sobre formularios impresos con 1000 detalles. Por ejemplo, un querido amigo y alumno doctorando, está haciendo una tesis espléndida sobre el ejército español en la Guerra de Independencia, me ha proporcionado estos estadillos que le he pedido sobre las bajas, por ejemplo, de una batalla. Esta es la batalla de Albuera, que antes hemos citado, donde por unidad se distinguen muertos, heridos, por oficiales, cadetes, sargentos, tropa, caballos, etc. Y cada batalla, cada día, se rellenaban estos estadillos, tanto después de una gran batalla como después de una escaramuza. Incluso en el caso de los oficiales y de los mandos se citaba nominalmente la lista de los oficiales, el grado, el empleo, el cuerpo del que procede, para proceder a sustitución
Y todo esto desde abajo, desde el nivel de compañía, batallón, brigada, división, ejército. Y no solamente bajas, sino, por ejemplo, esto es una campaña poco conocida, después de Waterloo, el ejército español invadió Francia. Una vez derrotado Napoleón, ocupó el general Castaños parte del Rosellón, y aquí tenemos los costes, todas las tablas del ejército de la izquierda que ha invadido en verano, en agosto de 1815, Francia, los costes en reales de vellón de la paga de la tropa, de los alimentos y demás. Es decir, los ejércitos napoleónicos no solamente son extremadamente complejos organizativamente en cuanto a unidades, subunidades, uniformes, tipos de tropa, sino también generan una burocracia absolutamente tremenda. En consecuencia, este periodo, el periodo napoleónico, a la vez es revolucionario y es tradición. ¿Supone el periodo napoleónico una revolución en cuestiones militares? Ya lo hemos visto, en tecnología no. Usan fusiles, usan sables y usan cañones que son 100, 150, 200 años incluso antiguos. Las llaves de chispa de Pedernal no han evolucionado prácticamente. Hay algunas novedades, como el rifle, pero no se extienden porque sale muy caro. Otras posibilidades, como los globos, no acaban de cuajar. Desde el punto de vista organizativo, se refina la herramienta previa. Napoleón, por ejemplo, o el archiduque Carlos, no crearon una herramienta nueva, utilizaron la que les había dado la Revolución Francesa. Igual que Alejandro de Macedonia utilizó las fuerzas del ejército que había creado su padre Filipo. En ese sentido, no son innovaciones revolucionarias en la organización de los ejércitos. Lo que sí cambia radicalmente en el siglo XIX, en la época napoleónica, en estos primeros años del XIX, son los efectivos de los ejércitos. La Grande Armée que invade Rusia está por encima de los 500.000 hombres repartidos a lo largo de cientos de kilómetros. Es una escala radicalmente distinta a la de la guerra del siglo XVIII y, por tanto, el sistema de cuerpo de ejército era la única forma razonable de manejar estas fuerzas. Y en ese sentido, sí, en el terreno operacional, el diseño del cuerpo de ejército, esta combinación de tropas de todos los tipos, capaz de luchar en inferioridad durante un tiempo largo, contra ejércitos mayores, no solamente lo crean los franceses, sino que lo va a adoptar el archiduque Carlos en Austria en el 1809, lo van a usar los prusianos en 1813 y 1815, y hasta Wellington, que es el conservador por excelencia, en la campaña de Waterloo, está funcionando con cuerpos de ejército. Y la gran estrategia es un nivel en el que no vamos a entrar hoy aquí, pero sí hay enormes innovaciones de todo tipo, pero no podemos entrar en ello porque se saldría mucho del tema de las demás conferencias dedicadas a batallas. Entonces, ¿hasta qué punto fueron Napoleón y sus ejércitos un revulsivo decisivo? No suponen, ya lo hemos visto, ni en la organización, salvo en algunos puntos concretos, una revolución absoluta, pero sí catalizaron tendencias que ya habían surgido con la Ilustración del siglo XIX, con la tecnología recogida luego en la enciclopedia, una revolución industrial que ha empezado en Gran Bretaña pero que se está tendiendo a Francia, y el ejército napoleónico supone una modificación cualitativa por grado, no por revolución, y cuantitativa enorme en la organización de los ejércitos. Ese ejército napoleónico, embrionario en la República y desarrollado ya en 1805 en Austerlitz, cambió todos los ejércitos de Europa, que se miraron en ese ejército como un espejo y crearon un sistema organizativo del que en muchos aspectos todavía los ejércitos modernos son herederos. Todavía muchas de estas cosas que hemos comentado aquí se estudian en las academias militares. Y, en fin, les agradezco enormemente su paciencia, pero espero que la lección les haya resultado de algún interés. Muchísimas gracias.